Ides a ter que disculparme, acabo de encontrar que non teño aquí a miña bolsa, vou a intentar casi falar de memoria a presentarvos a Elisa Yuste, a ver do que soy capaz. Bueno, como hemos venido a hablar de competencia digital y biblioteca escolar, exactamente, exactamente. Puede pasar rápido. No, iba a ser de todas maneras unha presentación breve para non te queremos roubar tempo e vostedes a información no voso dossier, por tanto sabedes de quen estamos falando e sabe de lo de antes. Elisa Yuste é unha das persoas que en canto vos diga en varios sitios nos que está traballando, rapidamente colocades a quen temos enfrente. En todo caso, quero agradecerte moito, Elisa, porque acudiches a nosa chamada e nos dixeches que sí, e foi cando nos empezamos a facer o programa este ano, que empezamos moi tarde, como sempre, porque sempre andamos bastante apuradas de tempo, había uns días que topara con un artigo que escribiras para Libro Aberto, sobre as competencias digitais e o papel das bibliotecas escolares para poder avanzar en ese campo. E dixen, temos que traer a Elisa, porque isto é o que queremos, o que necesitamos. Sabedes que nesta primeira sesión dos encontros sempre que acudimos a persoas que nos poidan abrir portas para seguir avanzando, basicamente. E o tema das competencias digitais, das competencias informacionais, sabedes que é unha preocupación nosa desde o principio e que o programa de bibliotecas escolares desde o principio foi tendo como un dos seus pilares e un dos seus obxectivos avanzar en ese ámbito. Entonces decidimos, Elisa, temos que conseguir que veña e afortunadamente te temos aquí a primeira e moi ben, moi agradecidas. Elisa traballou na Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez durante varios anos, do 2003 ao 2013, fíjate, me acordo. Non lo parece, pero o tempo pasa. Pero, bueno, supoño que un tempo moi productivo e para a nosa Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, como para todos os que traballamos en temas de lectura e bibliotecas, é unha referencia. Por tanto, todas as persoas que traballaron nese ámbito, no Centro de Documentación Infantil e Juvenil, tamén na área de promoción da lectura, etc. Está tamén vinculada a outra institución, por decirlo así, que non é unha institución en sí, mas ben un grupo, un colectivo de traballo, que tamén é moi referente para nós, que é 212.com e Javier Celaya. Elisa traballa nese equipo e lle lembraba antes que o importante que foi para nós a presencia de Javier Celaya no ano 2005, como as vías que colleron as bibliotecas escolares galegas se orientaron rapidamente, non é que se orientasen, porque de alguna maneira se estaban, pero rapidamente, non sei se porque estaba o terreno abonado ou porque Javier, con súa carisma, nos convenceu enseguida a todos, a uns máis e a outros menos, pero nos foi convencendo de que toda a cuestión digital era algo que había que ter moi presente e que había que tela moi en conta para que avanzasen as nosas bibliotecas e para poder traballar mellor con o noso alumnado. Simplemente te agradecemos moitísimo que estés aquí e lle deixo xa tempo a ela para que a disfrutemos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la invitación. A mí venir a Galicia me siento como en casa, es un placer absoluto. Y muchas gracias a vosotros por vuestra presencia. Espero responder a las expectativas porque, claro, yo no soy Javier Celaya. De hecho, a mí también fue una de mis inspiraciones hace muchos años, ¿no? Y lo comentamos muchas veces entre risas, ¿no? Porque fue la primera persona a la que empecé a seguir en Twitter, después también de una charla de estas en las que te quedas como diciendo, Dios mío, es que eso está ahí. Entonces, bueno, pues intentaré, como digo, atender a vuestras expectativas. El recorrido que tienen las bibliotecas escolares en Galicia está bastante por delante de la media, con lo cual entiendo que el nivel de la gente que está en este foro es importante. Siempre en una conferencia inaugural pues un poco planteas un marco de trabajo, unas ideas claves. Espero profundizar en algunas de ellas lo suficiente para, bueno, pues por decirlo de alguna manera, abrir un poco el apetito y bueno, pues que os llevéis de aquí algunos tips o algunas cosas que os resulten útiles, que yo creo que cuando atendemos a este tipo de cosas siempre es lo que queremos, ¿no? Llevarnos mi ideita para mi blog, mi ideita para mi biblioteca o para mis chavales o para el entorno en el que estoy desarrollando mi labor profesional. Vamos a hablar un poquito de cosas que ya sabemos, son un poco recordatorio, pero yo creo que muchas veces desde nuestros ámbitos laborales, que lógicamente no
llevan el mismo ritmo que lleva la sociedad, porque en las instituciones, pues me da igual, bibliotecarias, culturales, etcétera, pues las transformaciones se van produciendo en pequeñas dosis y poco a poco, pero yo creo que tenemos un poco que dejar de mirar, por lo menos en estos primeros minutos de charla, a nuestras bibliotecas y mirar un poquito más a lo que tenemos a nuestro alrededor y hacernos conscientes que, como digo, lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos de que se está produciendo una transformación a nivel social muy importante, que todos estamos asumiendo prácticamente sin ser conscientes de ello y que necesariamente va a afectar o debe afectar a nuestra forma de trabajar si queremos seguir teniendo un papel relevante, ¿no?, dentro de este contexto, dentro de esta sociedad. Hay 3 ideas clave en relación con el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad. Vamos a repasarlas un poquito, todos las sabemos, pero vamos a repasarlas. Redimensión del concepto de realidad. Ahora nos detenemos un poquito en esta idea. Alteración de los sistemas de transmisión del conocimiento, que esto es algo que a mediadores, profesores, bibliotecarios nos toca de lleno. Y nuevos hábitos de búsqueda, creación y consumo de contenidos. Redimensión del concepto de realidad, ¿vale? Desde hace unos años la realidad se está, por decirlo de alguna manera, el concepto de realidad se está redimensionando y nuestro mundo analógico, nuestro mundo tangible, nuestro mundo físico se está llenando de elementos digitales, ¿no?, de elementos virtuales. Hasta hace unos años lo analógico, lo físico, era lo tangible, lo real, y de un tiempo a esta parte, y además no de demasiado lejano, pues empieza a haber asistentes virtuales por todas partes, hologramas, ¿no? Hay, de hecho, fenómenos, por ejemplo, como el que protagoniza un holograma, un japonés, una cantante de pop japonés, Miku se llama, Hatsune Miku me parece que se llama, que se ha convertido en un ídolo de masas, ¿no? Robots que llegan a las bibliotecas y le dan la bienvenida a los usuarios cuando entran por la puerta, pantallas inteligentes, etcétera, 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 que hacen que esos límites entre lo virtual y lo real se diluyan, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y esto además se ve cada vez más potenciado por el crecimiento que está teniendo la tecnología ponible, ¿no?, que es de lo que más, tanto la movilidad, los dispositivos tecnológicos móviles, que dicen que este año 2015 va a ser su año, yo creo que lleva siendo su año tiempo atrás, pero bueno, y la tecnología ponible, que pues cada vez llevamos más en nuestras pulseras, en nuestros relojes, pañuelos, chaquetas, etcétera, etcétera. El mundo real y el mundo virtual se está convirtiendo en una diferencia que se está, por decirlo de alguna manera, está empezando a estar en desuso, y vamos a ver un par de ejemplos. No sé si se oirá. ¿Tiene puesto sonido? Bueno, es música, o sea que si no... ¿Sí se oye? Perfecto. Esta es una tienda de deportes en Canadá, SportCheck, absolutamente digitalizada, ¿vale? En 2.12 hablamos mucho de esta idea, de este concepto de la digitalización de los espacios físicos, y este sería un ejemplo importante de esta digitalización. 470 pantallas digitales. A ver, es que el ratón no... Digo, por quitarle la publicidad. Me he comprado unos zapatos que no son cómodos, dentro de poco va a ser imposible. Bueno, perdón.
¿Alguien se está imaginando su biblioteca llena de pantallas digitales, interactivas, táctiles, robots, etcétera? Todavía no, ¿no? Veamos otro ejemplo de dónde nos está llevando la tecnología, ¿vale? Este es un desarrollo que todavía no está funcionando, pero que existe para las gafas Google Glass. Es una aplicación que se llama People Plus y que ofrece las posibilidades que vais a ver a continuación. Esa es la cara de nuestros usuarios, ¿verdad? Ya no vamos a tener que hacer ejercicios de memoria pensando, ostras, ¿cómo se llamaba este? ¿Qué se llevó en préstamo? Vamos a tener unas gafas puestas que nos va a ir diciendo todo lo que... La última vez que vino a la biblioteca... No tendremos ni que hablar con él, le podremos mandar un mensaje. Hablar de lado a lado de la biblioteca. Bien, ¿cómo lo vemos? Muy de ciencia ficción, muy Matrix. Otro día tenía una reunión y no sé quién dijo, no, es que yo lo veo muy Matrix. No era exactamente este tema, pero lo veo muy Matrix. Bueno, pues no es tan Matrix, ¿no? Ahora vamos a aterrizar un poquito nuestras realidades. Voy a rescatar un par de imágenes con las que yo creo que todos estamos familiarizados, para que veáis cómo se está transformando la sociedad y cómo estamos cambiando nuestra forma de relacionarnos con los demás. ¿Cuántos de vosotros os habéis enterado de un acontecimiento importante de algún familiar o persona muy allegada a través de Facebook? Séase bodas, nacimientos, bautizos, comuniones. ¿Cuántos de vosotros os habéis enterado de alguna información de esa? Podéis levantar la mano, como en el cole. Pocos, me parece, pocos. Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido o habéis presenciado una imagen, por ejemplo, en una cafetería en la que hay un grupo de personas sentados alrededor de una mesa y están todos con sus teléfonos móviles sin hablar? Bueno, bien, vivimos en el mismo mundo entonces, ¿vale? Gente que empieza a relacionarse a través de las redes sociales, que encuentra pareja a través de las redes sociales, ¿vale? Situaciones como las de las cafeterías, en las que ya no se producen esas situaciones maravillosas de antes de... ¿Cuántos años tenía Bruce Willis? No, 65, no, 68, no. Ahora automáticamente sacamos el teléfono. Antes nos erzarzábamos en unas discusiones que nos estábamos como 10 minutos, que te lo digo yo... Lo voy a buscar en casa y te lo voy a decir mañana. Bueno, no, ahora automáticamente todos sacamos el móvil y ahí tenemos, ¿no? Eso o cualquier plan, ¿no? Quiero ir a cenar esta noche a algún sitio y sacamos nuestro teléfono móvil, sugerencias, etcétera, etcétera. Tengo que hacer tal compra, sacamos nuestro teléfono móvil, etcétera. Que algunos de nosotros tienen pues, teléfonos con más utilidades, funcionalidades, etcétera. Otros tendrán ya, me imagino que en sus muñecas, las bandas estas inteligentes o los relojes inteligentes. Pero los desarrollos tecnológicos cada vez están más presentes. Hay ejemplos también, por ejemplo, este me gusta mucho mencionarlo, porque yo no lo conocía, me enteré hace bastantes meses, pero no lo conocía. ¿Cuántos habéis visto la serie El Príncipe? O la conocéis, ¿no? La serie esta sobre el conflicto del terrorismo y todo esto. Bueno, pues el argumento de esa serie se ha definido con tecnología, ¿no? En la Universidad de Valladolid han hecho un desarrollo, es una prenda que va identificando las emociones que determinada situación, en este caso la trama de la serie, provoca en el público que la está viendo. Entonces, si determinado personaje o determinada línea argumental pierde interés, pues la eliminan del argumento, ¿no? O sea, que al final lo que hemos estado viendo un poco se ha establecido a base de una muestra de público con la que se ha estado trabajando. Es decir, todas estas posibilidades de la tecnología emocional que detecta nuestras emociones, al principio de una forma un poco más, llamémoslo más básicas, ¿no? Según nos expresamos, por ejemplo, y cada vez de una forma un poquito más avanzada, pues a través de las emociones o los estados físicos que nos provocan determinadas situaciones, ¿no? Tenemos desde, alguien puede saber aproximadamente tu estado anímico por cómo te comunicas a través de las redes, ¿no? Si utilizas adjetivos positivos, adjetivos negativos, si tienes una forma de comunicarte violenta, si te haces eco de determinado tipo de informaciones, más o menos puedes saber
cómo te sientes o qué opinas sobre según qué temas, pero según se van diluyendo los límites entre la naturaleza y la tecnología y según vamos llevando dentro de nosotros o próximo a nosotros tecnología, pues son capaces de saber, y además la mayoría ahora que está tan de moda el running, son capaces de saber nuestro ritmo cardíaco, cuántas calorías hemos consumido, qué inclinación, el sitio por el que hemos pasado, no, tal, pues eso también proporciona una serie de datos, tanto físicos como anímicos, que bueno, pues van siendo registrados, se van complementando unos con otros y van generando ese universo del que ahora se habla tanto, que es el del Big Data, que adecuadamente procesado, si es que se procesa, pero que hay muchas empresas que lo procesan, pues puede proporcionar una información sobre nosotros absolutamente increíble, con una precisión increíble, hasta el punto de que ya hace bastantes meses Amazon hablaba de cómo está intentando desarrollar una prescripción de contenidos o de productos anticipatoria a nuestros deseos, de tal manera que antes de que nosotros hayamos comprado algo nos llegue a casa. Y diréis muchos de vosotros, o sea, como me pase eso, me pillo un cabreo increíble. O no, o te resulta cómodo, porque todo este tipo de situaciones que plantea este debate ético y moral sobre la privacidad y sobre pues todos esos datos que están pululando sobre nosotros de forma más o menos consciente, pues cuando lo ves en un foro como este, te alerta, te alarma y ves un poco el conflicto ético que plantea, pero si levantáramos ahora la mano de cuántos de vosotros estaría dispuestos a utilizar la tecnología para, por ejemplo, cuestiones de salud, pues estoy segura de que un porcentaje altísimo estaría dispuesto a tomar una pildorita de las que ya existen para que monitorizara todo su funcionamiento del organismo, prevenir enfermedades o encontrar un tratamiento muy adecuado a según qué temas, ¿no? Pues a lo mejor en eso ya no, el conflicto ya no es tanto, ¿no? Y en el momento en el que le abrimos la puerta a la tecnología para unas cosas, como pueda ser la comunicación con los demás, o la salud, o el deporte, porque nos parece muy sano saber pues, si estamos haciendo el ejercicio adecuado o no, etcétera, etcétera, para prevenir lesiones, para que responda un poco a las necesidades que tenemos o a los objetivos que estamos buscando, si se la abrimos por unos lados, al final es fácil que se la abramos a todo, ¿de acuerdo? Alteración de los sistemas de transmisión del conocimiento. Esto, la tecnología, por supuesto, y el que cada vez esté más presente en nuestro bolsillo y en nuestro día a día es importante, pero a los mediadores culturales, me da igual bibliotecarios, maestros, etcétera, esta alteración que se ha producido en los sistemas de transmisión del conocimiento, como comentaba antes, nos afecta de lleno, ¿no? La web permite que todo el mundo difunda información y la busque de forma autónoma, etcétera, con mayor o menor acierto, que también de eso es de lo que vamos a hablar ahora, pero todo el mundo lo tiene a su disposición. Y se han producido de alguna manera diluido esas jerarquías que había antes, ¿no?, entre quién posee el conocimiento y quién no lo posee, o quién tiene la razón o no, o qué, según qué persona puede tener el éxito o no. Hay grandísimos profesionales y grandísimos eruditos en muchos temas que pasan sin pena ni gloria por la mayoría de las vidas de las personas, aunque estén interesadas en un tema que sea de su especialización, y sin embargo hay fenómenos en YouTube masivos, ¿no?, que salen hasta en el telediario. Yo me acuerdo estas Navidades, que yo a veces también, normalmente estoy mirando, pues eso, mi ordenador y mi microcosmos, como todos, ¿no?, nuestra biblioteca o nuestro espacio pequeño de trabajo, y de repente miras la tele y ves que pues, hay una niña diciendo chorradas a un pollito que se ha convertido en un auténtico fenómeno viral, visto por millones de personas, y dices... ¿Cuándo ha sido la última vez que he levantado yo la cabeza? Porque me he debido perder muchos capítulos de toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ciertas competencias que antes estaban solo en unos pocos se han expandido a la sociedad, se están duplicando o se están generando a un ritmo vertiginoso, ¿no? En 1965 Gordon Moore de Intel Corporation habló de cómo el crecimiento, la digitalización estaba produciéndose de una manera exponencial, de tal forma que, bueno, pues yo ahora mismo no tengo aquí las cifras, tampoco mi memoria es muy atinada, pero las cifras de subida de vídeos a YouTube son apabullantes, las cifras de generación de post son apabullantes. Ahora comentaba con Ana, habitualmente hago mucha búsqueda de contenidos en la web, como en cuanto te interesas por un tema de un día para otro, pues automáticamente incremento más o menos de media el volumen de recepción de informaciones sobre el tema nuevo en, pues eso, en 200 contenidos más.
de repente me interesa el tema, pues para una conferencia, para un curso, para algún blog, para lo que sea, añado un par de alertas, un par de blogs, 200 noticias más todos los días. Con lo cual es increíble. Y pues un poco se provocan situaciones o se producen situaciones en las que la persona con la que nosotros hemos estado mediando, ¿no?, entre el contenido y el usuario, en el caso de las bibliotecas, pues realmente no tiene muy claro qué le aportamos, porque todo está en Internet. ¿A qué eso lo habéis oído? Pero entonces, ¿tú qué haces? Porque yo no sé si habrá algún bibliotecario al que no le hayan preguntado, pero entonces, ¿tú qué haces? ¿Lees? A mí me han preguntado y no soy bibliotecaria. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lo vamos a ir viendo. Lógicamente, todo este ecosistema ha generado nuevos hábitos de búsqueda, de creación de contenidos, de consumo de contenidos, ¿vale? Cada vez hay más contenidos digitales, cada vez hay más gente que consume contenidos digitales. Hace unos meses se publicaba este estudio de Accenture con informaciones sobre España, que muchas veces pensamos que estamos en la cola, ¿no?, en cuanto a este tipo de cosas. Al contrario, estamos muy por delante de países como Estados Unidos. Haremos un uso mejor o peor de los dispositivos, pero el nivel de penetración de los dispositivos electrónicos o de la tecnología en España es altísimo. Hay muchísimos más teléfonos que personas, teléfonos inteligentes, que personas en nuestro país, y estamos a la cabeza en cuanto a uso de múltiples dispositivos, adopción de nuevas tecnologías y consumo de contenidos. Y además somos muy conscientes de una cosa que a mí me parece muy interesante, y es de los servicios que se generan en torno al contenido. Porque también sabemos por la prensa las cifras de piratería que hay en nuestro país, ¿no? El 60% de los contenidos que se consumen en nuestro país son piratas. Bueno, es cierto, hay piratería, las causas, cada uno tenemos nuestras opiniones sobre ellas, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que estamos muy por encima de la media en predisposición a pagar por servicios en torno a esos contenidos, frente a otros países de Europa, que serán los que participaron en esta encuesta. Es decir, no valoramos el contenido, pero sí valoramos los servicios que le aportan un valor añadido, y estamos dispuestos a pagar por ello. También hemos podido ver en la prensa, muy recientemente, que el lector español no es un lector digital, ¿vale?, que solo hay un 11% de lectores digitales en nuestro país, un 28,2% en el caso de los periódicos, un 8,5% en el caso de las revistas, ¿vale? Sin embargo, tenemos otras cifras que a mí me parece que rompen un poquito esa idea de que en España no hay lectores digitales, como que el 77,9% de los españoles se conecta a diario a Internet, 79,9% de los españoles se conecta a diario a Internet, 12% de 3 a 5 días a la semana, un 6,2% de 1 a 2 días a la semana, y solo un 3,8% de forma circunstancial, ocasional, una vez al mes, al trimestre. Si bien solo un 11%, bueno, esto lo he comentado antes, y dentro de ese porcentaje de lectores digitales hay un 46,9% que manifiesta leer textos largos a diario en Internet y un 20,7% que manifiesta leer textos largos 1 o 2 veces por semana. Si sumamos estos dos porcentajes, que sería lo que hubiera hecho antaño la Federación de Gremios de Editores de España cuando hacía los barómetros de hábitos de lectura y compra de libros, estaríamos hablando de un 67,6% de lectores frecuentes digitales en nuestro país, ¿vale? Con lo cual se lee más que nunca, en digital, y además se incrementa cada año. Y estamos en estas cifras. Estos datos están sacados del estudio que publicó el CIS, que sacaron los resultados a principios de año. Los datos corresponden a diciembre de 2014. Y bueno, pues muchas veces las informaciones que podemos ver en prensa nos pueden llevar a error, ¿no? Sobre todo en este caso, que probablemente estaban bastante sesgadas por la opinión que les merece al sector editorial la lectura digital o los contenidos digitales, o por los intereses que puedan tener en cuanto al desarrollo de ese mercado, ¿no? Que por ahora, como todos sabemos, son bastante pocos o bastante escasos, pero las cifras están ahí. Se ha generado un nuevo ecosistema en torno al contenido, nuevos soportes, nuevos formatos, nuevas fórmulas.
los contenidos no solo se han digitalizado, ¿no? Porque parece que cuando ves un contenido digitalizado sin más, lo que se denomina un ebook, pues te aporta bastante poco, ¿no? Y de hecho, muchos de nosotros, bueno, yo ahora cada vez lo hago menos, pero hasta hace relativamente poco tiempo, cuando veía un ebook o un contenido digitalizado, lo imprimía, porque me cansaba, como cuando piensas en un contenido digital, ¿no? Yo creo que estamos más habituados a consumir el contenido de una forma muy distinta, y cuando ves simplemente traspuesto el contenido analógico impreso al entorno digital es como que te da muchísima pereza. A mí me pasa incluso con los blogs, ¿no? Cuando empiezas a leer un post en un blog y ves que no acabas y utilizas el scroll un par de veces, dices... ¡Ah! De hecho, yo normalmente en cuanto le doy al scroll la segunda vez ya me voy hasta el final y ya valoro si me lo acabo de leer o no. Y en muchos casos no me lo acabo de leer porque es un entorno diferente. Pero sí que es cierto que también dentro de este entorno no solo ha habido una transposición de lo analógico a lo digital, sino que se han generado contenidos totalmente diferentes, contenidos en los que se incorporan imagen, que también estaba muy presente. Además, nosotros que nos movemos en un mundo de contenidos para niños y jóvenes, estamos muy familiarizados con el contenido en formato imagen, ¿vale? Pero no tanto, a lo mejor, el mediador con adultos, pero bueno, se incorpora imagen en movimiento, es decir, vídeo, GIFs, o sea, animaciones de todo tipo, etcétera, y otra serie de tecnologías, ¿no? ¿Cuándo fue? Hace como casi un año aproximadamente, el MIT desarrolló una chaqueta que medía las emociones que provocaba en el lector la novela que estuviera leyendo, ¿no? Entonces, vamos desde cosas como una lectura enriquecida, que esta tarde, cuando nos reunamos en el taller, los que nos reunamos, hablaremos de las posibilidades que ofrece, ¿no? En las cuales el lector puede interactuar, leer la historia con audio, sin audio, con música, sin música, hacer que los distintos elementos de la escena se muevan o no se muevan, desde esas cosas que son casi ya básicas. Si vemos otra serie de desarrollos, como puede ser la incorporación de sensores, ¿no? Ahí hace una semana o 2 semanas publicamos en 212 un post de un experimento muy curioso, yo creo que era sueco, que se llama El libro que te lee a ti. Es un libro que con tecnología de reconocimiento facial decide si estás preparado para leerlo o no. Y si decide que no estás preparado para leerlo, no se abre. Tienes que ahí engañarlo, poner caras como te estoy deseando leer, te lo prometo, porque como detecte que no estás preparado para leerlo, no se abre. Son cosas muy curiosas. Ahora decimos, bueno, ¿esto qué me está contando esta chica? O sea, se le ha ido la pinza. No, pero está ahí y cada vez lo tenemos más, ¿no? El otro día veíamos también cifras de generación la previsión de consumo de aplicaciones para este 2015, y se planteaba que iba a tener un crecimiento de casi un 30%, ¿vale? Es decir, si ya las cifras de consumo de aplicaciones, de descarga de aplicaciones son apabullantes, pues este 2015 va a subir un 30% más. Con lo cual, muchas veces estamos pensando en el entorno digital o en las posibilidades que ofrece lo digital, simplemente mirando a esa transposición de lo analógico, o sea, de lo físico a lo digital, y decimos, si es que todavía no hay mucho, si es que yo creo que esto todavía le queda. Bueno, depende de cómo lo miremos y depende de en qué contenidos o en qué entornos estemos prestando atención, pero desde luego el crecimiento de todo lo digital está siendo increíble y cada vez lo utilizamos más. ¿Y cuántos de vosotros no tenéis un teléfono? No voy a poner cuántos lo tenéis, voy a poner cuántos de vosotros no tenéis un teléfono inteligente en el bolsillo ahora o en el bolso. 1, 2, 3, 4. Oye, esto lo voy a registrar, luego lo tuiteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De cuántos? 550. 10 de 550. ¿Vale? Uy, es que le estoy dando al que no es. Bueno. Perdón. De hecho, en general, cuando hablamos de las posibilidades que ofrecen los entornos digitales, en el sector editorial o en lo que respecta a generación de contenidos, se hablan de 2 ideas principales. O generar contenidos enriquecidos, es decir, contenidos que aporten una experiencia de lectura o de consumo del contenido. Esto suena un poco abstracto, consumo de contenido, lectura, pero bueno, sí que dependiendo del contenido al que se refiera es como más idóneo hablar de eso, ¿no? Es como más riguroso. Entonces, desde contenidos enriquecidos que aprovechen las posibilidades que ofrece la edición digital, o
contenidos que no aprovechen esas posibilidades, pero que sí que generen un ecosistema de servicios en torno a eso. Tenemos, como hemos comentado, aplicaciones o contenidos digitales en los cuales pues, hay interactividad, hay juego, hay imagen y movimiento, etcétera, etcétera, es decir, le sacan partido a todas esas posibilidades que ofrece la edición digital, y luego tenemos otros ejemplos, como el que hace unos meses lanzó Planeta Interactivo, en el que lo que han generado es todo un ecosistema de servicios en torno a contenidos que tenían en el soporte impreso, ¿no? Esta colección de libros sobre marketing, liderazgo, etcétera, pues lo que han hecho es que han generado una especie de entorno de e-learning, han trasladado esos contenidos a ese entorno porque habían percibido que todos esos temas de esas colecciones estaban perdiendo muchas ventas porque son temas que están muy de actualidad y sobre los cuales se encuentra mucha información en la web. Es decir, si quieres aprender algo sobre coaching, pues lo primero que haces es irte a YouTube y buscarte un par de vídeos. Que luego te apasiona, pues a lo mejor ya te documentas un poquito más, te quedas con 2 nombres, te compras un libro, pero de primeras, para tener un poco una noción general, te vas a YouTube, que es el sitio por excelencia donde se va todo el mundo cuando quiere aprender de algo nuevo, ¿no? Hasta cómo hacer una tortilla francesa. Te vas a YouTube, ves un par de vídeos. Como habían percibido esa bajada increíble en las ventas, pues lo que hicieron es, tenemos a grandes profesionales, grandes divulgadores de estos temas, tenemos los contenidos creados, vamos a generar servicios en torno a esos contenidos. No vamos a hacer un contenido enriquecido en sí, porque ya lo tenemos, sino vamos a crear este entorno de e-learning. Entonces, la persona que se compra uno de esos libros, que además siguen costando lo mismo, 19,90, sobre el tema que corresponda, recibe a su vez unas claves para entrar en ese entorno de e-learning y complementar los contenidos del libro con vídeos, tutorías 24 horas en línea, etcétera, etcétera. Es decir, o generamos experiencias de lectura y contenidos enriquecidos o generamos servicios en torno a contenidos que no están enriquecidos. Pero si lo que hacemos es simplemente transponer lo analógico a lo digital, pues ¿qué nos encontramos? Pues por regla general, pues gente que no se interesa por lo que le proponemos, ¿no? Y que piratea. O sea, yo no pirateo porque no puedo, porque sería, o sea, tirar piedras sobre mi propio tejado. Pero claro, muchas veces dices, quiero este libro, no lo voy a piratear porque no procede, pero dices, me da muchísimo coraje que me estén cobrando 2 euros menos por un EPUB, que es exactamente lo mismo que el libro impreso, que además está en la nube, que yo no se lo puedo prestar a nadie, que cuando yo ya no esté tampoco se lo puedo legar a nadie, a lo mejor no hubiera querido, pero si quiero pues no puedo. Entonces, no nos vale la transposición del mundo analógico al mundo digital, ¿vale? Hay que hacer cosas nuevas, luego veremos algunas de las cosas que ya están. Bien, nuevos prescriptores, aquí todavía nos tenemos que agobiar más. Cuando ya nos dicen que cualquiera puede opinar, que cualquiera puede escribir, que todo está en la web y que además hay muchas cosas de nuestros usuarios que han adquirido una relevancia mayor que la nuestra, joder, pues dices, pues ¿para qué haber estudiado yo tanto y trabajado yo tanto, no? Pero bueno, es así, la vida es así. Pero cuando ya empezamos a hablar de este concepto, de estos nuevos prescriptores, a mí esto ya me preocupa más y yo creo que nos tiene que preocupar más. Todos esos entornos en los cuales están alojados los contenidos, sobre todo los que, por decirlo de alguna manera, han adquirido cierta relevancia, incorporan algoritmos de recomendación. Todos conocemos el algoritmo básico de Amazon, ¿no? De la persona que se compró este libro también se ha comprado este y este. Ese es un algoritmo muy básico que además en general no funciona, porque yo puedo entrar en Amazon, comprarme un libro, pero de paso pues comprarle algo para regalárselo a mi madre el día de su cumpleaños, otro para mi hijo o lo que se me ocurra, ¿no? Con lo cual puede que mis gustos o mis compras no coincidan con las de otra persona a la que también le interesará determinado libro como a mí. Pero todo eso está quedando ya en el paleolítico de los algoritmos de recomendación, ¿vale? De hecho, yo cuento cómo hace unos meses me pasó una cosa muy curiosa y de ahí surgió una bonita colaboración con Bulino, el servicio de recomendación para familias que conoceréis, la plataforma Bulino. Estaba haciendo una serie de búsquedas precisamente analizando plataformas de recomendación de contenidos y les mandé una consulta de pregunta y media, o sea, de línea y media. Te piden una serie de datos de contacto, yo como soy profesional puse mis datos de contacto y automáticamente a las 24 horas me estaban llamando por teléfono porque su algoritmo de rastreo y de forma de movimiento del usuario dentro de su entorno web les había dicho que yo era una profesional, que no era una mamá que estaba buscando información general. Me quedé alucinada.
no, es que estamos perfeccionando mucho nuestros algoritmos de... Digo, pero vamos, o sea, me acabáis de dejar pasmada, ¿vale? Con lo cual, tenemos servicios de recomendación de contenidos que están basados en lo que nosotros llamamos satisfacción real. Que te compres un libro no quiere decir que te guste, ni que te lo acabes. ¿A cuántos se nos ha caído un libro de las manos? A todos. Luego somos algunos los de la vieja escuela, yo hace tiempo ya que no, pero he sido durante mucho tiempo de la vieja escuela de yo ya libro que abro, libro que me acabo, pero luego ya entras en el mundo de los contenidos digitales y en el mundo de la sociedad de la información y ya no te puedes permitir esos lujos, es decir, si se te cae algo de las manos lo dejas y otra cosa mariposa, ¿vale? Pero en los dispositivos de lectura electrónica los que nos permiten es hacer un tracking de lectura que te aporta pues, una serie de informaciones que permiten realmente saber la satisfacción real. Si determinada persona ha dejado esa novela en la página 10, pues no le ha interesado, por lo que sea, no le ha enganchado el tema, no le ha gustado cómo está escrito, ¿vale? Se pueden establecer recomendaciones en función de las afinidades con otros lectores, es decir, hay algunas funcionalidades de los dispositivos de lectura que te dicen, puedes subrayar ¿no? lo que te gusta, compartirlo en las redes sociales. Pues hay algunos que te dicen 250 personas también ha subrayado este párrafo. Ahí te quedas muerto porque dices, esto me ha gustado a mí porque me ha pillado en este momento mágico, místico de mi vida y estoy aquí única en el mundo, ¿no? Y de repente te dicen 255 personas han subrayado también este párrafo, 100 de ellas lo han compartido y tú, ¡oh, madre! Depende también de cómo reacciones a este tipo de cosas, pero pueden generarte curiosidad, ¿no? Y decir, voy a ir y a ver quiénes son esas personas, qué otras cosas están leyendo. O sea, me guiaría más por eso que por otras personas han comprado este libro. Me guiaría más por decir, fíjate, ¿quiénes eran estas otras 255 personas? ¿Y qué estarán leyendo ahora? ¿Y qué habrán compartido? ¿Estarán de acuerdo con este párrafo o estarán en contra? Y te enteras. Afinidades entre los lectores y afinidades entre la lectura, ¿no? La forma de escribir, hay determinadas, muchas veces cuando analizamos una obra vemos pues, determinados patrones de construcción de los contenidos, ¿no? Pues capítulos cortos, ritmo ágil, poca descripción, que cuando conoces a determinado autor o determinada línea, pues identificas muy claramente y sabes que a lo mejor pues la novela policíaca, pues hay determinado lector para la novela policíaca, pero a lo mejor hay determinado lector para determinado autor, es decir, todo eso lo identificas cuando conoces bien un fondo, cuando conoces bien un género, o cuando conoces bien a un autor, pues claro, la tecnología simplifica de forma exponencial todas esas posibilidades de que tú sepas realmente qué contenidos tienen una afinidad en cuanto a estructura, en cuanto a forma de haber sido escritos, complejidad del lenguaje que utilizan, riqueza de vocabulario, etcétera, 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 que te pueden permitir hacer recomendaciones. Pues a esta persona le encantan las obras con muchísima carga descriptiva. O a esta persona le gustan las obras con muchísima acción, ¿no? En las cuales pues, se pase sin pena ni gloria por los personajes y simplemente pasen cosas, ¿vale? La tecnología genera también recomendaciones a partir de eso, a partir de nuestro estado de ánimo. Esto, lo de las tecnologías emocionales, es una cosa bastante particular, ¿no? A mí no me da miedo, pero sí, ¿no? El que se estén desarrollando tecnologías. El otro día se anunciaba ya en la Universidad de México una mesa de recomendación de novedades del catálogo de la universidad que es una mesa inteligente y en función de tu estado anímico te genera recomendaciones. Es decir, en una librería ya no estarían las pilas de libros en función de qué editor te ha dicho pongas qué dónde, sino en función de cómo estés en ese momento, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que quiere el librero? Vender. Con lo cual, si determinada persona le gusta determinado tema o determinada cubierta le llama la atención, que además en los espacios de compra normalmente nos guiamos mucho por eso, ¿no? Yo también pongo muchas veces este ejemplo de los libros rosas con purpurina en las librerías infantiles, o sea, que son espeluznantes, pero siempre están ahí, por algo será. Es decir, se venden, son un reclamo. Pues estas tecnologías que detectan el estado de ánimo, las llamadas de atención, estos sensores que saben qué comportamiento tienes tú en un espacio físico, cada vez están más presentes en nuestro día a día. En los museos están a la orden del día. Alfombras que según entras en el museo contabilizan cuántas personas han entrado, a qué horas son de mayor afluencia, a qué horas menos, qué recorrido hacen esas personas en ese espacio físico, ¿no? Los beacons, que están cada vez más presentes en este tipo de espacios expositivos, que son unos pequeños, bueno, los hay de muchos tamaños. Hay algunos que a mí me recuerdan un poco a los ratones, así como ratones muy modernos, de colorines. Hay otros que son más como si fuera una pastillita y entonces saben que pues, un porcentaje altísimo de personas que entran en ese museo hace este recorrido. Pues
el cómo vas a plantear el itinerario de tus usuarios o qué reclamos vas a poner, si sabes cómo se están comportando en un porcentaje muy alto, pues va a ser totalmente distinto, ¿no? Entonces, esto nos desplaza quizá mucho más que el hecho de que cualquiera pueda colgar contenidos en la web. Porque si nosotros somos profesionales, hacemos un buen contenido y lo difundimos bien, porque si solo hacemos un buen contenido y no lo difundimos y no lo vendemos, mal, o sea, no llegamos a ninguna parte, pero si somos profesionales, hacemos un buen contenido y lo difundimos bien, estaremos ahí, independientemente de que cualquiera pueda colgar lo que le dé la gana, cuando le dé la gana y como le dé la gana. Pero si se siguen depurando todos estos servicios de sistemas, algoritmos de recomendación, y nosotros no nos empapamos un poquito de las posibilidades que ofrecen, de qué aportamos, qué seguimos aportando nosotros, a pesar de que esto exista, porque todavía la máquina no nos ha desplazado al 100%, ¿vale?, aunque en algunas casos lo acabará haciendo, ¿no? Ayer, esta mañana leí una entrevista no me doy cuenta ahora cómo se llama, a un periodista muy especializado en todo este tema de nuevos desarrollos de negocio en Internet y demás, estaba en El País, Jeff Jarvis, no lo sé, bueno, pero muy interesante porque le preguntaban sobre los robots que escriben noticias, ¿no? Que hay algunos medios que ya han incorporado robots. Y decía que en determinado tipo de periodismo, como el periodismo deportivo o el periodismo económico, que lo veía perfectamente factible, que eso no era en realidad periodismo, que eso era un relatorio de datos que perfectamente un robot bien programado podía escribir, ¿no? Con lo cual, habrá en muchas cosas en las que nos trasladen completamente, pero habrá en otras en las que seguiremos pudiendo reivindicar nuestro papel. ¿Pero qué tenemos que hacer para poder hacer eso? Empaparnos de ellas, saber lo que ofrecen y saber cómo lo podemos complementar o cómo podemos valernos de esa tecnología para que no nos desplace. Porque si no, al final, somos personas que lo que buscamos es la eficiencia, la efectividad, la rapidez, o sea, la importancia que ha adquirido en nuestra sociedad, la rapidez, es absolutamente increíble. O sea, cuando estás en un sitio en el que no estás bien conectado a Internet, a que te pones enfermo. Estás intentando abrir una web, descargar el correo o el WhatsApp y que no se te abre la imagen del WhatsApp y empiezas a hacer así y hiperventilas. O sea, no todo el mundo, muchos diréis, esta chica está loca. No, pero es que muchas veces te pasa, porque a lo mejor no te pasa con el WhatsApp porque dices, mira, no lo soporto el WhatsApp, me pone enfermo, todo el rato sonando, pero es que a lo mejor estás esperando un email de trabajo y no se te descarga y ahí ya dices, pues eso sí, eso ya no lo soporto, ¿no? Con lo cual, la inmediatez está adquiriendo una importancia fundamental. En el caso de los chavales es todavía más acusado. Entonces, se van a ir hasta la biblioteca a ver si la bibliotecaria está por allí o el bibliotecario le puede atender, le puede decir que le recomienda algo, para lo cual le tiene que hacer antes unas preguntas, porque salvo que seamos todos máquinas en general, pues hombre, hay usuarios a los que los tenemos fichados porque son muy frecuentes y tal, pero si no dices, oye, ¿qué me recomiendas para hacer este trabajo? ¿Qué me recomiendas para hacer mi próxima lectura? Entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué es lo último que te has leído? ¿Qué te ha parecido esto? ¿Qué te ha parecido? ¿Conoces a tal autor? Entonces, ¿vamos a invertir ese tiempo o vamos a coger con nuestro teléfono y vamos a decir, es como el sábado por la noche, cariño, te voy a llevar a un sitio súper especial a cenar y, me parece una gran idea, entonces te vas al baño y corriendo, sitio súper especial para cenar esta noche. Además lo buscas así, ya ni siquiera buscas restaurantes Madrid, no, sitio súper especial para parejas en 3 kilómetros a la redonda, ya lo tengo, sales del baño, ya he hecho la reserva, ¿vale? Entonces, enterémonos porque eso está ahí y al final, si nosotros, por decirlo de alguna manera, no nos familiarizamos con ello y no lo incorporamos a nuestras dinámicas, esto sí nos va a desplazar. No tanto el que tengamos algo de decir y busquemos una forma de decirlo y de trasladarlo. Lo comentaba antes Cristina, tenéis blogs, tenéis canales de comunicación, tenéis una actividad, o sea, sois súper proactivos, estáis ahí, pero si, por decirlo de alguna manera, no reivindicáis vuestro papel como prescriptores de contenidos, que es una de las cosas básicas del papel del bibliotecario, pues ahí tenemos un problema. Nuevos roles, ¿vale? Antes de ayer hablaba también con un grupo de bibliotecarios mucho de esto, que nos pasa, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos pues un modus operandi de trabajo marcado y de repente un día salirte de allí y mirarte a ti mismo en tu despacho, o mirarte a ti mismo en tu biblioteca y echarlo todo por la borda y construirte de nuevo, nos cuesta horrores, claro. Entonces muchas veces hacemos vamos poniendo pequeños parches. Juan, es que yo quiero hacerme un poquito digital, me voy a abrir un perfil en Facebook. Vale. No, es que yo quiero todavía ya dar un paso más allá, pues hazte un blog. Bueno, yo es que ya quiero estar como todavía más activo, pues un perfil en Twitter. Vamos, parchecitos, ¿vale? Cuando realmente lo que tenemos que hacer es decir, me salgo de aquí, miro lo que estoy haciendo, miro lo que quiero hacer, veo cómo encaja, si es que encaja, y defino una estrategia para llegar a esa foto, ¿no?, ideal que me he construido.
tenemos que ir construyendo un nuevo papel como bibliotecarios, porque los papeles analógicos no valen, ¿vale? Y al final, por mucho que seamos estructuras cerradas, me da igual las bibliotecas, el sector editorial, lo que sea, o sea, en este nuevo ecosistema del libro o de la lectura o del contenido y demás, la cadena de valor tradicional no encaja. Hay elementos que están tirados por tierra. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificarlos cuanto antes y ver en qué otras partes seguimos teniendo que aportar pues, nuestro granito de arena. La competencia digital yo creo que es clave en este sentido, por dos razones. La primera, por el tema formativo, porque hay que formar nosotros, además, más que nadie, a los usuarios en el uso de contenidos. O sea, los chavales en general no es que no lean en papel, por supuesto que leen en papel y que tratan con contenidos en papel, pero en general consumen la mayor parte de su contenido en formato digital, sea contenido relativo al currículum o no, porque ¿no? Hay mucha gente que dice, no, porque es que el libro, porque tal, cuando hay otros muchos profesionales que vemos bastante claro que al final el canal de transmisión del conocimiento generalizado no va a poder ser el libro, porque mucha gente no tiene capacidades de comprensión como para asimilar determinados conocimientos en formato impreso, ni capacidades de atención, ni de comprensión, ni de etcétera, etcétera. Con lo cual hay muchas, como lo que tú quieres es trasladar el mensaje, si el canal que estás utilizando deja de ser efectivo, que es lo que está pasando un poco con según qué tipo de contenido en formato impreso, pues buscarás otro canal, porque tú ¿qué quieres? Transmitir el contenido, generar el conocimiento. El canal es lo mismo, lo importante es el contenido. Con lo cual, ese esquema que tenemos del mundo analógico no nos vale, nos tenemos que reinventar. Lo primero es empezar por la competencia digital y formarnos nosotros, interesarnos nosotros, empaparnos nosotros y después formar a nuestros alumnos o a nuestros usuarios de biblioteca en competencia digital. ¿Vale? Vamos a ver algunas ideas clave que están sacadas del mundo analógico, a pesar de la contradicción, porque al final el trabajo con el contenido es en esencia lo mismo, independientemente del contexto, ¿vale? Lo que pasa es que hay que utilizar otras estrategias y hay que utilizar otras herramientas. Premisas para el diseño y desarrollo de programas formativos en competencia digital. El otro día me planteaban los bibliotecarios con los que hablaba, claro, es que estamos muy preocupados por atraer a nuestros usuarios a las bibliotecas o a nuestros no usuarios, a la gente de nuestra comunidad a las bibliotecas. Además es que hay mucha oferta ya de ocio y entonces ¿qué hacemos? ¿No? Digo, bueno, es que a lo mejor precisamente lo que no tenéis que hacer es aumentar la oferta de ocio, lo que tenéis que hacer a lo mejor es echar un vistazo primero a quién queréis atraer a la biblioteca, segundo, dónde está ese público al que queréis atraer a la biblioteca y tercero, a qué estímulos atiende y cómo podéis desde la biblioteca complementar o enriquecer esos estímulos, no tanto hacer más de lo mismo, porque hasta hace unos años a lo mejor las bibliotecas eran el único sitio en el que, por ejemplo, se hacía promoción de la lectura o se hacía talleres creativos y demás, pero ahora en la mayoría de las escuelas hay escuelas de verano, talleres de verano, en los centros comerciales hacen actividades creativas en Navidades, etcétera, etcétera. Entonces, ¿seguimos haciendo eso para qué? ¿Para que haya más de lo mismo? ¿Vamos a traer nosotros más que un centro comercial? Pues a lo mejor lo hacemos mejor, porque lo hacemos con materiales mejores, con una técnica más depurada, con unas estrategias tal, etcétera, etcétera. Pero la mamá, ¿qué va a pensar? Pues mira, mientras el niño dibuja y pinta, yo me hago las compritas de la semana. Con lo cual, ¿en qué podemos cargar nuestras tintas? Pues yo creo que mucho por necesidad, por el problema que va a provocar la tecnología en cuanto a privacidad, ¿vale? y por todo el dilema ético que plantea, en temas de desarrollo de competencia digital, desarrollo de programas que ayuden a los chavales a adquirir destrezas en competencia digital. Las claves. La selección. Yo me aburro de hablar de esto. O sea, es como, siempre que me llaman para hablar de algo, hablo de la selección. El contenido, a mí me das a elegir entre una estantería llena de materiales, puestos aleatoriamente, algunos estupendos, otros no, otros ya veremos, y me das, por ejemplo, por poner un ejemplo mítico, donde viven los monstruos de Maurice Sendak, sin más, y me quedo con donde viven los monstruos de Maurice Sendak. O sea, es que no me lo pienso. Para empezar, por rentabilidad, porque si tienes una estantería enorme la tendrías que revisar para ver qué te vale, ¿no? Entonces es mucho más rápido. Y segundo, porque ya, por decirlo de alguna manera, pues tiene
un trabajo de selección y de posibilidades que te brinda, etcétera, etcétera, el mediador enorme. Entonces, no podemos plantear ninguna acción, por muy tecnológica, por muy maravillosa que sea, si no hacemos una buena selección. La clave, señoras, señores, es el contenido, no es la herramienta. Me da igual que tengamos un e-reader, que tengamos una tableta, que sea Android, que sea un iPad, que sea un teléfono, que sea un reloj inteligente, que sea lo que sea, que sean tablets, que sean netbooks, que sean PCs. Si tenemos un buen contenido, como lo hemos tenido siempre en el mundo analógico, tenemos actividad y tenemos proyecto y tenemos trabajo. Si tenemos un contenido, una biblioteca entera, no tenemos nada. El otro día viajaba con un chico que me decía que estaba fascinado por no me acuerdo qué plataforma, yo creo que me la mandó luego por WhatsApp, porque siempre estas cosas te suscitan cierto interés. Dice, buah, es que me encanta. El otro día me bajó toda la discografía de no sé qué cantante. Dice, todavía no me la he escuchado. Digo, bueno, ya solo faltaba, claro que te habías escuchado. Es decir, contenidos hay a millones. El trabajo de selección que tenemos que hacer de forma previa es fundamental. Las herramientas que luego utilicemos para trabajarlo, pues serán mejores o serán peores. A lo mejor tenemos 3 tabletas, como que tenemos una para cada alumno. A lo mejor tenemos, aparte de tabletas, netbooks, ordenadores o lo que quiera, PDIs, etcétera, etcétera. Pero si no parte el trabajo de una buena selección, no tenemos nada. Es como programar un cuentacuentos con un truño de lectura de Pantuflito le dijo a Pantuflita, ven conmigo a comer patatas fritas. Lo miramos espeluznados, ¿no? O sea, si no tenemos un buen contenido, no tenemos nada, ¿de acuerdo? Herramientas para seleccionar contenidos, porque claro, luego se plantean, sobre todo dentro de las bibliotecas, el conflicto de que no tenemos tiempo. Yo lo entiendo, o sea, tenemos que hacer selección, tenemos que catalogar, tenemos que restaurar, tenemos que ofrecer un servicio de préstamo. El bibliotecario muchas veces está como Nacho Cano a los teclados, ¿no? Uno le pregunta, el otro le llama, el otro le tal, tiene que colocar, etcétera. O sea, lo entiendo, pero hay herramientas en la web, hay entornos en los cuales se pueden encontrar contenidos de interés, ¿vale? Todavía hay poca prescripción de contenidos digitales. Yo creo que, bueno, es algo que tiene que llegar en un futuro bastante inmediato, pero hay varias herramientas, algunas de ellas las veremos esta tarde, en las cuales nosotros podemos, por decirlo de alguna manera, ayudarnos para seleccionar contenidos que sean de calidad. Y olvidarnos del formato en el que vengan. Un ebook, una app, un vídeo, un fragmento de música, todo nos vale, todo nos vale. Con todo vamos a poder trabajar si es un buen contenido, ¿vale? Y si además lo complementamos mejor, porque habrá usuarios que respondan mejor al estímulo musical, otros que respondan mejor al estímulo visual, otros que respondan mejor pues, a un texto que sea muy juguetón, etcétera, etcétera. Si encima hacemos un trabajo un poco en el que el formato se complementa uno con otro, pues probablemente los resultados sean mejores, pero siempre basándonos en una buena selección. La dimensión lúdica como factor de atención. Yo creo que esto ya está bastante trabajado en alfabetización digital o en alfabetización informacional. Al principio yo creo que cuando nos metíamos en estos fregados, ¿no?, de diseñar programas de alfabetización digital, formación de usuarios, tenían como un carácter como muy formativo, ¿no? Tengo que enseñar a mis usuarios a utilizar pues, todas las fuentes documentales, les voy a explicar, tal, era como muy de clase todo. Sí que es cierto que se ha trabajado mucho en este campo y que el componente lúdico y de divertimento pues, se ha ido incorporando a los programas que hemos diseñado, ¿no? Pues, por ejemplo, plantear un itinerario para aprender a manejar distintas fuentes documentales a través de un misterio, ¿no? Pues es una fórmula. O utilizar las web quest, que no dejan de ser pues unas herramientas como muy lúdicas para también pues, aprender a navegar por la web y a seleccionar distintos y a trabajar con distintos tipos de contenido, ¿vale? Esto siempre lo hemos tenido muy presente, primero porque era un reclamo y luego porque además hacía normalmente que el aprendizaje fuera más efectivo. Es decir, si tú aprendes, es como cuando te aprendías determinadas informaciones con una canción, ¿no?, que se te quedaban como mejor, los Reyes Godos, no sé qué, pues te estabas ahí con la cantinela. Yo todavía me acuerdo algunas cosas de mis clases de inglés que era nula para, luego mira, hice filología, la vida, que los caminos de la vida que son inescrutables. Pues que nos enseñaba el profesor como algunas cantinelas para aprendernos según qué reglas y según qué cosas que todavía... Bueno, pues el componente lúdico siempre ha estado ahí. ¿Qué pasa? En el entorno digital, las posibilidades que te brinda son, de nuevo,
la palabra, exponenciales. El concepto del que todos habéis oído hablar de gamificación, ¿no? Llevado al entorno web. Nosotros podemos incorporar elementos de juego, elementos que no tienen nada que ver con el mundo del contenido, de las bibliotecas y tal, dentro de nuestros entornos digitales, para que, más allá de un escaparate de nuestra actividad, que es lo que nos pasa muchas veces con los entornos web, con los blogs, son informativos. Yo a través de aquí informo de lo que voy a hacer, de lo que he hecho, de lo que me interesa, de lo que creo que le interesa a mi usuario, ¿vale? Más allá de ese escaparate, en lo que muchas veces se convierten nuestros canales web, ¿no? Los blogs, las redes sociales, etcétera, incorporar dinámicas que generen mayor interés del usuario por permanecer. Y es un tema del que hablaba este hombre que os decía en El País ayer o antes de ayer, como muy tarde. Decía, ya no es tanto que pinchen muchas veces en muchos sitios, sino que permanezcan, es decir, que les enganchen, ¿no? Que para eso hay gente que utiliza estrategias muy graciosas, ¿no? Como Forbes, que lo que hace es que un artículo te lo fracciona en varias partes. Entonces vas página y página y te das un rato, claro, porque página y página y página, ¿vale? Y en otros casos, pues lo que hacen es incorporar dinámicas de juego. Pues por ejemplo, si tú utilizas tu blog o tu web de biblioteca para aportar recomendaciones a tus usuarios, pues a lo mejor haces algún concurso para que sean ellos los que generen las reseñas, ¿no? O para que hagan o para que detecten erratas. Y en función de eso estableces distintos reconocimientos. Vosotros conocéis Foursquare, la aplicación, la red, es una red social que funciona por geolocalización. Entonces, es una chorrada aparentemente, pero ha ganado en importancia. Te haces un perfil y cada vez que llegas a un sitio puedes fichar, ¿no? Como yo he estado en el Palacio de Congresos de Santiago, yo he estado en la biblioteca del centro X o Y. En función de las veces que chequees en un sitio, la aplicación te va dando reconocimientos. Cuando eres el que más veces está en un sitio, te conviertes en el alcaide de ese sitio. Claro, cuando tú eso te hace gracia, ¿no? Y dices, yo soy el alcaide de esta biblioteca y tal, y lo comentas con el de al lado, y el de al lado dice, ¿cómo? Mañana vuelvo. Te vas a enterar tú. ¿Vale? Entonces, son elementos de juego que nada tienen que ver, ¿no? Que es un poco pues, la base, por ejemplo, de cualquier competición que podamos hacer, ¿no? El elemento competitivo, no solo el lúdico, sino a veces el elemento competitivo, trasladado a la web, incorporando esas dinámicas para que se genere fidelidad. Y los usuarios ya no lo vean solo como un escaparate al cual van a informarse si quieren información, que muchas veces ni la queremos, porque estamos ya tan sobreinformados que si dicen que alguien te va a informar más, dices, no me informes más, ya no me informes más, que ya estoy súper informado. Pero sin embargo, dices, vamos aquí porque fíjate qué divertido lo que me están planteando hacer aquí con este contenido, pues ya es distinto, ¿vale? Con lo cual, la dimensión lúdica adquiere un montón de posibilidades dentro de estos entornos digitales. La co-creación de contenido por parte de los usuarios como aspecto clave. Esto también en competencia digital o en el desarrollo de programas de competencia digital se ha tenido bastante presente. ¿En qué sentido? Cuando hemos hecho un proyecto o cuando hemos generado determinado contenido a partir de una actividad, muchas veces lo hemos expuesto, ¿no? Lo hemos expuesto en clase, lo hemos expuesto en la biblioteca, en los pasillos del centro, etcétera. Es decir, por decirlo de alguna manera, lo hemos utilizado como reclamo para otros usuarios potenciales que no han participado en la actividad o para darle protagonismo, que es otro de los... ¿no? Competitividad, funciona. Juego, funciona. Convertir al usuario en protagonista, funciona. Son cosas que funcionan en el entorno analógico, en el entorno digital, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos dar un paso más allá en nuestros servicios bibliotecarios en lo que respecta a co-creación de contenido? No es tanto de forma circunstancial y para que tú te sientas bien voy a poner esto en las paredes o voy a colgar esto del blog, sino voy a incorporar esto al catálogo. Si se ha hecho un concurso de creación de relatos, ha habido veces que cuando hemos hecho a lo mejor en un colegio un concurso de creación de relatos, oye, si había fondos, pues se editaba un librito con los relatos de los alumnos, Vale. Ahora es que no necesitas fondos, ahora necesitas simplemente un escaparate web en el que subir esos relatos. Si tienes un catálogo, ¿por qué no incorporas esos relatos al catálogo? ¿Qué pasa? ¿Que creéis que no les va a interesar a vuestros usuarios? ¿Repasamos los porcentajes de venta de los autoeditados en este país, tan denostados que están? 30 y tantos % de ventas de facturación de Amazon. Bestseller en Amazon año sí y año también. Con lo cual, ¿qué puede que les interese más a los usuarios que nada? ¿Lo que ellos mismos han hecho o lo que otros chavales como ellos han hecho? ¿Vale?
Ese contenido puede ser un texto que surja, por ejemplo, de un concurso que hagamos de creación de relatos, o puede ser una imagen que hayamos hecho a partir de algún proyecto de fotografía o lo que sea, o un contenido en formato vídeo, ¿no? Yo me acuerdo que además sigue todavía, yo creo que este año hizo la 7ª edición, un concurso que lanzamos en la Fundación sobre relato de creación de cortos para chavales, que todavía, como os digo, sigue, y de primeras fue, pues venga, vamos a lanzar un concursito de creación de cortos con móvil. Solo podían utilizar el móvil, solo podían utilizar determinadas herramientas de edición para que pues herramientas gratuitas, tal, para que no se produjeran, ¿sabes?, problemas de que determinados chavales tenían a su disposición gran número de recursos y otros menos. Pusimos 2 o 3 premisas. En su primera edición lo que tenía que hacer era crear un anuncio publicitario de un producto que no existiera. Participaron en la primera edición, no sé, me parece que 7 chavales o algo así. Bueno, hubo premio para todos, ¿de acuerdo? Y en la última edición ha habido 200 y algo cortos que se han presentado. Pues todos esos contenidos que se han generado perfectamente pueden formar parte de nuestro catálogo o de un catálogo que nosotros preparemos en alguna red social, un Instagram, un YouTube o lo que sea, un canal, ¿no?, que sea un expositor en el cual estructuremos y organicemos los contenidos de alguna manera, temática, por edades o por lo que sea. No hay nada que sea más reclamo para nuestro usuario que lo que han hecho el resto de los usuarios, o cuál es la máxima, o cuál es lo más infalible en sistemas de recomendación del mundo mundial. De tú a tú, ¿no? Con lo cual, todos esos contenidos que generan nuestros usuarios tienen que empezar a formar parte de nuestro ecosistema, pero no para hacerles protagonistas y para darles importancia, para que tengan su minuto de gloria, sino porque realmente lo han hecho con sentido. O sea, me refiero, claro, si es un sinsentido, pues no, lógicamente, pero estamos planteando que estamos trabajando bien y que estamos generando un contenido útil, como lo han hecho entre ellos, les va a interesar. Y el trabajo en grupo como elemento de anclaje, ¿vale? También muchas veces, bueno, pues el trabajar en grupo en proyectos que tengan que ver con desarrollo de competencia digital o de alfabetización informacional, yo creo que es lo más habitual. Hay algunas iniciativas o algunos proyectos un poco más formativos, como específicos, pero en general yo creo que siempre que planteamos una actividad en esta línea, pues organizamos a los chavales por grupos, dentro de cada grupo cada uno tiene un rol diferente y demás, y bueno, pues por todos los beneficios que ofrece este tipo de trabajo, pues tengámoslo también presente en el entorno digital. No porque cada uno se vaya a enfrentar a su pantalla o a su dispositivo, planteemos la actividad como una actividad que se desarrolla de forma autónoma, porque siempre que se generen comunidades en torno a esa actividad, van a tener un desarrollo mayor y van a tener un impacto mayor en los chavales que participen. Lo digo porque muchas veces es como, bueno, parece que si estás generando pues un proyecto, una actividad o algo X, como presumiblemente el usuario va a acceder a ese contenido de forma autónoma, pues eso, en su ordenador o en su teléfono o en su tableta, pues no planteas, por decirlo de alguna manera, un ecosistema de trabajo en grupo, y es fundamental, ¿no?, el que luego compartan, el que determinados partes de ese grupo así, tengan determinados roles, otros tengan otras, ¿vale? Pues eso sigue siendo una de las premisas que debemos seguir teniendo presentes en el desarrollo de este tipo de proyectos de alfabetización informacional o de alfabetización digital. Selección, componente lúdico, o sea, diversión, juego, el trabajo en grupo y... ¿La anterior cuál era? Que se me ha ido ahora la especie. Y la cocreación, ¿vale? Bien, bueno, ahora vemos esto. Hay muchos ejemplos de proyectos que son modelo, ¿no?, a seguir en trabajo en competencia digital. Yo hay uno del que hablo en el artículo al que aludió Cristina, que bueno, pues yo también, tanto la profesional con lo que lo desarrolló como un poco el proceso de desarrollo, pues lo viví muy en primera persona, ¿no?, y que me gusta mucho ponerlo como ejemplo, que es lectores de pantalla. Hay un libro en Google Doc, en Google Books, que tenéis a vuestra disposición en acceso abierto, que es
Nuevas formas de lectura en la era digital, ¿vale? Y dentro de ese libro hay un capítulo escrito por Sara Iglesias en torno a lectores de pantalla, que es un programa de alfabetización digital, en el cual pues un poco se concentran estas 4 premisas de planteamiento de actividades de información, de alfabetización digital. Es un proyecto que se desarrolla con niños pequeñitos, desde los 4 o 5 años, pero que por el planteamiento tan, por decirlo de alguna manera, tan de manual que tiene y por las posibilidades que brindan los mediadores, pues luego tuvo su proyección en cuanto a edades, es decir, empezó con 4 o 5 años y se desarrolló hasta chavales con 8 años, y sus derivaciones o sus variaciones en trabajo con preadolescentes y con adolescentes. Entonces, podéis consultarlo ahí, veréis, bueno, pues es un planteamiento de juego de un personaje de ficción, de un superhéroe al que se le plantean determinados retos. Esos retos tienen que ver con el desarrollo de competencias digitales y para la consecución de esos retos se le pone una serie de pruebas y para el desarrollo de esas pruebas tienen una serie de contenidos en todo tipo de soportes con los que ir trabajando. También en el analógico, porque hemos hablado mucho de lo digital y el entorno digital y todo lo digital, pero sí que es cierto que todavía no se han dado pasos definitivos y que nos vamos a encontrar con que a lo mejor tenemos una idea de actividad estupenda, pero para que realmente eso funcione vamos a tener que tirar de nuestros 4, 5, 10 o 15 libros, ¿no? en formato físico. Con lo cual podéis ver, si queréis, ese ejemplo y os puede servir de modelo de bueno, pues cómo definir objetivos, estrategias acordes con los objetivos, herramientas de evaluación, porque eso es fundamental. Olvidémonos de las ideas. Ideas todos tenemos un montón todos los días, pero no podemos trabajar por ideas. Tenemos que trabajar buscando unos objetivos que sean coherentes con nuestro proyecto de biblioteca y para saber si esos objetivos están siendo efectivos y están funcionando, tenemos que tener herramientas de evaluación. O sea, eso es tan importante o más que cualquier idea o cualquier desarrollo que queramos hacer. Si determinada actividad que hemos programado, el top de participación es de 100 alumnos o de 25 alumnos, si participan 17, bien. Si participan 3, no podemos volver a programar eso. Hay que seguir probando, ¿vale? Con lo cual, si queréis, podéis utilizar, como os digo, ese ejemplo de proyecto, lectores de pantalla, Sara Iglesias, y el libro en el que está es Nuevas formas de lectura en la era digital, que lo editamos con el Ministerio hace unos cuantos de años, pero que sigue teniendo total relevancia e interés. El proyecto se sigue desarrollando en Casa del Lector, en Madrid, en el centro de la Fundación en Madrid, y no hay mucha información en la web, por eso os remito al libro, porque es donde podéis ver todo el detalle del programa, si estáis interesados en un poco ver un ejemplo que responde a estas 4 premisas de planteamiento y muy acorde con las posibilidades que ofrece hasta ahora lo digital, que como os decía no son todas, ¿vale? No son todas por muchas razones, pero no son todas porque bueno, todavía no hay todos los contenidos o más ideales no están todavía en formato digital, muchos están pero no sabemos dónde, que es lo que pasa muchas veces en Internet, que hay tanto que no sabemos dónde está, ¿vale? Entonces eso creo que os puede resultar de interés. Y para cerrar, os presento la chuleta digital para bibliotecarios que hicimos 212 hace unos meses, que ahora hace un par de semanitas hemos publicado en portugués, estamos súper contentos. Si queréis que la traduzcamos al gallego o luego hablamos, porque hace unos años hicimos una infografía también sobre redes sociales que tuvo una repercusión enorme y que se tradujo a un montón de idiomas. Por ahora la chuleta está en inglés y en portugués a través de un par de colaboraciones y donde se habla de todas estas tecnologías que hemos aludido mínimamente al comienzo de la charla y de las posibilidades que nos pueden brindar en el entorno bibliotecario, ¿no? Entonces, pues tenemos desde la tecnología web, que es lo que más implementado está, ¿vale? Es decir, la presencia en redes sociales, las aplicaciones, que cada vez hay más bibliotecas que tienen aplicaciones a través de las cuales pues, ofrecen servicios relacionados con la geolocalización, por ejemplo, para que todo el mundo sepa dónde está la biblioteca a través de búsquedas en Google, etcétera, etcétera. Hasta cosas que tienen ya, por decirlo de alguna manera, todavía muchos pasos que dar, como puede ser el desarrollo de la web semántica, pero que en el entorno bibliotecario tiene todo su sentido y tiene toda su relevancia. ¿Qué servicios podrían enriquecerse con esta tecnología? Tenemos también la tecnología ponible, ¿vale? Los wearables. Pues, por ejemplo, el ejemplo que veíamos antes con People Plus, ¿no? Entra un usuario y ya no tienes que estar haciendo ese ejercicio de memoria, de qué curso era, del A, del B, de primero, de segundo. Automáticamente las gafas, las lentillas, porque ya hay hasta lentillas. Dicen también que ya hay desarrollos que no necesitas ni gafas ni lentillas, es decir, que llega todo a tu cabeza directamente, ¿no? Entonces, nos va a dar un montón de información sobre ese usuario que tenemos delante,
¿Qué posibilidades nos brinda? Geoposicionamiento, tecnología NFC, beacons, que los beacons ahora están es como la tecnología de moda, también porque son relativamente asequibles. Dentro de este mundo tecnológico hay algunos desarrollos que son más complejos, que requieren de más inversión, y entonces esto es tal, etcétera, etcétera. Tecnologías con realidad aumentada, que eso también está teniendo mucho desarrollo en bibliotecas, ¿no? Desde poner códigos QR en las portadas de los libros que nos lleven a contenidos complementarios a la obra, o a reseñas o a recomendaciones hechas en el momento, generar programas de alfabetización digital también con realidad aumentada, enriquecer contenidos del catálogo con realidad aumentada, etcétera. Eso está muy implementado ya en bibliotecas. Reconocimiento facial, tecnología sensorial, etcétera, etcétera, hasta ya el sumum de los sumum, que sería pues eso, la tecnología de anticipación. Es decir, que gracias a la tecnología podamos saber lo que quieren nuestros usuarios antes de que ellos mismos lo sepan. ¿Posible o no? A las puertas estamos, pero bueno, todavía hay que esperar. Muchas gracias por vuestra atención. Bien, tenemos 5 minutos, un poquito más. Si queréis hacer alguna pregunta. Por si acaso. Sí, ya me había levantado. A ver, tenemos ahí una. Espera, que vamos. Dale, a ver. Buenos días. No se oye. No se oye, tienes que hablar alto porque no nos llega. No te oigo, perdona. Es que no se oye bien desde aquí. A ver si pueden arreglarlo. Sí, siempre pasa, siempre pasa. Bueno, los libros también es una tecnología, un poco más antigua, pero... Buenos días. Buenas. Un par de reflexiones y una pregunta. Decías antes en la introducción que en España hay mayor número de teléfonos inteligentes que personas, sobre todo que personas inteligentes. Sí, eso ya me comentó alguien en la cena también ayer. 77,9% diario de conexión a Internet. ¿Qué pasaría si el 77,9% diariamente se conectase a un libro? Revolución digital, orientada a consumo, no a formación, para mí. Y la pregunta, ¿caminamos o queremos caminar hacia una biblioteca o una vida sin libros? Yo creo que la biblioteca lo que tiene que hacer es ofrecer servicio a sus usuarios y ofrecerles recursos de información que respondan a sus intereses y a sus necesidades. Si cada vez hay menos recursos o cada vez hay más recursos digitales, pues cada vez tendremos que seleccionar y prestar más atención al contenido digital porque es lo que más está creciendo, es en lo que más, por decirlo de alguna manera, nuestros usuarios por lo que más se están guiando, y yo creo que no podemos darle la vista atrás a la realidad. Otra cosa es que nuestro reto como profesionales siga estando en utilizar las tecnologías como herramientas y utilizar las tecnologías también muchas veces para llevarle a nuestro terreno, ¿no? A veces como reclamo, a veces como herramienta que nos facilita muchísimo el trabajo, ¿vale? En según qué campos, pero otra cosa es que nosotros, por decirlo de alguna manera, no sepamos que hay determinadas cosas que la tecnología no te puede brindar, hay determinadas cosas que la tecnología hay que tener precaución con ella porque estás muy expuesto cuando utilizas tecnología, y que ofrezcamos en ese sentido formación a nuestros usuarios. Pero es que yo lo que me planteo, o sea, es que si la sociedad está transformándose de esa manera, los servicios bibliotecarios, los servicios culturales, la educación, tiene que transformarse en línea con esas nuevas necesidades, con esas nuevas formas de consumo, de búsqueda de contenidos. Que establezcas determinados límites, sí. Que por supuesto la evolución de la tecnología está enfocada al tema comercial, por supuesto, pero precisamente yo creo que ahí es donde la biblioteca tiene un papel fundamental, porque
somos los únicos que podemos hacer, por decirlo de alguna manera, un tipo de formación o un tipo de mediación sin ningún tipo de objetivo comercial. O sea, al final en nuestras manos está el garantizar la privacidad o el garantizar o el intentar contribuir a que se garanticen los derechos de nuestros usuarios. Porque muchas veces nosotros ni lo sabemos. O sea, yo ahora mismo para poner en Facebook que estoy aquí con vosotros he activado mi geolocalización. Seguramente en cuanto me baje de este escenario la voy a quitar porque estoy como habituada, ¿no? Para que nadie no me localicen. Pero a veces se te olvida. Y de repente pues se te ha olvidado, haces alguna búsqueda en internet y te da unos resultados, claro, a ti como profesional te llama la atención porque dice, pero ¿cómo que si estoy buscando esto y solo me da resultados de Madrid? Pero esto es muy raro. Y entonces ya dices, ¡ah! La geolocalización, la tengo activada. Pero muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. O muchas veces somos nosotros los que le decimos, es que es mucho más cómodo, porque si yo lo que quiero es restaurantes para ir esta noche, si pongo restaurantes italianos en España, me tiro de aquí hasta las 3 buscando el restaurante. Sin embargo, si lo activo tal. Entonces, yo creo que muchas veces, por la comodidad que nos supone la tecnología, no somos conscientes de los riesgos que entraña y de los problemas que supone. Como profesionales lo tenemos que ser y además tenemos que, por decirlo de alguna manera, trasladar esa formación a nuestros usuarios y sobre todo no darle la espalda a que es que eso es lo que está pasando, que hay gente que adopta medidas, pues por ejemplo, yo me río mucho con Pep Bruno, que tengo muy buena relación con él, y me contaba la última vez que estuve con él en Tenerife, porque yo tengo un hijo de 16 y una hija de 17 años que no tienen teléfono. Digo, bueno, pues sí, me parece muy respetable, son felices, están bien formados, son estupendos, pero tampoco le veo mucho el sentido en la sociedad en la que vivimos 2 adolescentes sin teléfono. Es más, en muchos casos puede provocar hasta reacciones al contrario, ¿no? O el otro día me comentaba Rosa Tabernero, de amigos suyos también, pues que a los hijos no les dejaban consumir determinados contenidos, tal, no sé qué. ¿Qué hacían? Se iban a casa de los amigos a hacerlo. O sea, que depende. Luego, los límites los puedes poner tú, pero no darle la espalda a que cada vez lo hacemos más, porque es que lo hacemos nosotros. Porque es que somos nosotros mismos los que quedamos en una cafetería y en determinado momento estamos con el teléfono. Y a lo mejor yo me río muchas veces y a lo mejor digo, ¿pero para qué habéis quedado? Si estáis hablando por el móvil. No, es que estoy preguntando a Penipita si viene. No, es que yo ya estoy aprovechando para mandar no sé qué. No, es que yo estaba chequeando el mail. No, sí, tú estarás lo que quieras, pero es que es absurdo que quedéis en una cafetería para tomar un café y estéis con el móvil. Con lo cual, como eso es una realidad, como vamos a un concierto, yo hay una imagen que recuerdo que me enseñó un profesor de Salamanca hace muchos años que me encantó, que hace mucho análisis de imagen en los medios, ¿sabes? De determinado político que lo ponen desde arriba, desde abajo y que lógicamente la perspectiva de la noticia varía totalmente. Me acuerdo de una imagen impactante, yo creo que era Juan Pablo II, sí, pues yo creo que ya hace mucho de todo esto, y era todo el mundo viéndolo a escasos metros, 2-3 metros, pero así, con el teléfono. O sea, que estás a tú, que entiendo, veneras a este señor porque por eso estás ahí. Estás a escasos 2 metros y estás viéndolo igual que yo, por una pantalla, que estoy en mi casa en mi sofá tirada. Con lo cual, es que esa es la realidad. Y yo creo que debemos, decir, no es ni mejor ni peor, es lo que hay. Y como profesionales creo que tenemos que intentar hacer el mejor uso y sacar el mayor partido y formar a nuestros usuarios para que también sean capaces de hacerlo. Porque, ¿qué pasa? ¿Que porque esté todo en Internet es todo mejor? No, es un barullo de la pera limonera, pero tendremos que enseñar a nuestros usuarios a localizar esa información, a procesarla y a trabajar con ella. Porque si no, ¿qué les estamos ofreciendo? ¿Un cuentacuentos? Pues sí, estupendo. Sí, un cuentacuentos es muy divertido. Pero, mucho más fácil es crear lectores a partir de actividades de alfabetización informacional o de alfabetización digital que a través de actividades lúdicas. Porque si yo me enseñan a manejar la información y a entender bien lo que leo y a trabajar con lo que leo y a sacarle rentabilidad, me encantará leer, porque cada vez que lea un texto se me abrirá el mundo. Diré, oh, entiendo lo que me dice, encima se me ocurre que lo puedo usar para no sé quién y encima lo puedo usar a mi manera, porque no lo voy a copiar y a pegar, sino que Entonces, pues me voy a leer otra cosa de esto mismo porque me ha gustado esta experiencia. Con lo cual yo creo que no podemos darle la espalda a la realidad. Y luego, pues sí, a lo mejor poner nuestros límites, ¿no? Pero intentar, a veces como reclamo, porque a veces la tecnología la utilizamos solo como reclamo, ¿no? Pues vamos a decirle a nuestros usuarios que a partir de ahora les vamos a informar de cosas por WhatsApp, ¿no? Que ayer o antes de ayer publicaba Julián Marquina en su blog un post que os recomiendo. Bueno, Julián es que es un encanto, aparte de un grandísimo profesional. Sobre, ¿utilizas o utilizarías WhatsApp en tu biblioteca? Pues en algunos casos es un poco el reclamo de, ay, ya verás tú cómo mis usuarios no se leen ningún cartel, pero el cartel de no sé qué de WhatsApp, ¿cómo que WhatsApp? Voy a leérmelo. A veces como reclamo, a veces porque realmente es una herramienta útil y luego, pues por supuesto, teniendo ciertas prevenciones y intentando sacar un mayor partido. Pero es que es lo que hay y si nos desconectamos por principios, por ética, por tal, de la realidad, nos desconectamos del mundo y no tendremos usuarios. Límites hay que ponerlos.
¿Que hay cosas que son a día de hoy insustituibles por la tecnología? Sí, pero también pensábamos que las relaciones personales, o sea, había gente que decía, por favor, que te vas a ir a no sé dónde a conocer a alguien que has conocido por Facebook, o sea, tú estás loco. Y ahora hay gente que se casa, ¿no?, que construye familias y tal, y a esas personas a día de hoy se les puede decir que están locos. Otra cosa es que lo compartamos o no, pero es que es un hecho cierto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sobre todo hay que ser realistas y yo creo que como profesionales podemos hacer que toda esa tecnología se use de una forma racional y de la mejor forma posible y sacarle el mayor partido posible. Y en lo que no nos guste, pues si enseñamos a nuestros usuarios a ser críticos, pues también ellos al final pues tendrán un poco una conciencia de crítica de lo que tienen delante, ¿no? Y ¿no? Es como, no, yo es que no, lo de la privacidad tal, o no, yo es que paso del Facebook, ya, pero aquí estás todo el día colgado de WhatsApp. ¿Qué diferencia hay entre WhatsApp y Facebook? ¿Cuántos de vosotros le disteis vuestro teléfono a Max Zuckerberg? Preguntaba por Facebook, por favor, ¿me da usted su teléfono? Que es que todo va a ser mucho más seguro y mucho mejor, y todos, pero este tío de qué va, no. ¿Qué cogió? Pues a golpe de talonario, no me lo das por las buenas, pues me lo das por las malas. Y encima, voy a decir que me ha salido barato, 700 millones de euros, ¿no? Creo que le costó. ¿Y tiene nuestros teléfonos? No, nuestros teléfonos no, es que sabe qué vídeos compartimos, qué fotos, a qué hora, con qué nos escribimos, con qué no, y de qué hablamos. Como eso es una realidad, y hay gente que a lo mejor dice, pues me borro del WhatsApp, lo anulo de mi vida, vale, pero tú a lo mejor lo anulas de tu vida, pero es que si tus usuarios no lo están anulando de su vida, ¿cómo vas a conectar con ellos? Si están ahí, ¿no? Digo, me planteo, o sea, tampoco, nadie tiene todas las respuestas, ¿eh? Y también muchas veces estos cambios tan brutales en la sociedad lo que provocan son reacciones contrarias, ¿no? Yo vivo en el campo, que mis amigos se ríen, ¿y tú qué pones? ¿Códigos QR en los árboles? Digo, es verdad, o sea, vivo en el campo, súper aislada, tal, pero bueno, pues yo creo que al final las decisiones personales son las personales, pero en lo profesional, una persona que está, o sea, un profesional que está ofreciendo servicios a la sociedad y la sociedad está funcionando de una manera, pues tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí porque es que si no te desconectas de la sociedad, y si te desconectas de la sociedad, si ya de por sí cuesta que a veces nos vean como una referencia al bibliotecario, al profesor, o sea, ¿cuánta gente puede decir que dentro de su comunidad de usuarios o de su comunidad de alumnos le consideran una referencia imprescindible? Muy pocos, desafortunadamente, porque lo de la figura del maestro, del bibliotecario de antaño, de esta persona que lo sabe todo, ¿no? Es que también el otro día lo comentaba Julián en otro post que me reía mucho porque llega un usuario a la biblioteca y dice, perdona, ¿un libro azul que tenía las letras doradas? Y tú dices, es verdad, es que eso antes pasaba. Si ahora ya no te ven como esa referencia que lo sabe todo, que lo encuentra todo y que se lo puede dar todo porque lo encuentran mucho más cómodo en Internet, si encima tú ya te desconectas de los cachivaches y de los entornos en los que ellos se mueven, pues ya a la brecha generacional pues se sumará la tecnológica, que a veces pasa, ¿no?, entre los adultos y la gente más joven, pero todavía se agudizará más. Tampoco quiere decir que lo tengamos que tener todo y estar todo el día como psicóticos conectados, pero desde luego saber que está ahí, conocer las herramientas que más usan nuestros usuarios, intentarlas incorporar a nuestras dinámicas, salvo que suponga un sacrilegio. O sea, si hay ya cosas que consideramos que son un atentado absoluto contra la integridad de la persona, pues entonces no, pero que puede producirse, o sea, puede haber cosas que digamos, yo por aquí no paso, por mucho que se lleve o por muy de moda que esté, pero hay otras que simplemente es buscarle la utilidad y utilizarla y además aprovechar que la estamos utilizando para prevenir a nuestros usuarios de los peligros que puede entrañar, ¿no? Creo. Pues muchísimas gracias, Elisa. Moitas gracias tamén á pregunta, porque creo que foi moi pertinente, creo que responde tamén a un sentir seguramente que estaba aí en moitos e que seguramente nos dará pé a seguir falando durante prácticamente todo o día. Gracias, Elisa. As persoas que estén máis interesadas en aplicacións que poidan ser aplicables, justamente a palabra, á biblioteca e ás nosas bibliotecas, pola tarde un dos talleres que unha das sesións estará ao cargo de Elisa e podemos tamén ampliar a información. Moitísimas gracias, Elisa, unha vez máis, e vamos a tomar un cafetiño.